Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 1, donde dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Comienza diciendo este versículo: Asimismo, hermanos, os hacemos saber. La situación delicada de Pablo y también las acusaciones mantenidas contra él hacen preciso abordar el tema de la ofrenda de forma muy sabia. Y note que el apóstol escribe a modo de comunicación, cuando dice os damos a conocer o os hacemos saber. Este verbo ocurre 24 veces en el Nuevo Testamento y de ordinario en relativo con algunas revelaciones importantes, como por ejemplo en Romanos capítulo 16, versículo 26, también en Efesios capítulo 1, versículo 9 y Colosenses capítulo 1, versículo 27. Lo que les iba a dar a conocer eran asuntos que correspondían a las iglesias establecidas en Macedonia. Por tanto, no era un asunto personal suyo. Por otro lado, el vocativo hermanos, note que está expresando una relación afectuosa entre él y los corintios. Sigue diciendo este versículo: la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. El tema del informe era la gracia de Dios, que había sido dado a las iglesias de Macedonia, esto es, a las establecidas en aquella región. Ya que la provincia romana de Macedonia estaba situada en la que hoy es la parte norte de Grecia, y había sido el reino de Alejandro Magno. Y en ese momento eran 3 iglesias que estaban establecidas allí, la de Tesalónica, la de Filipos y Berea. Y habían sido establecidas por Pablo, como así señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, los versículos 12 al 40 y capítulo 17, versículos 1 al 12. En el tiempo de la relación de la epístola, Macedonia estaba pasando por una situación de grave crisis económica, y a esto habían contribuido las guerras que por año habían ocurrido allí, añadiendo a esto la alta contribución e impuestos, saqueos, que los romanos también habían establecido en la provincia. Pero el tema principal del pasaje, como ya se ha hecho notar, era la ayuda financiera para los hermanos necesitados de Judea, especialmente a los de Jerusalén, en su delicada situación, asunto ya conocido por los corintios, como señala la primera carta a los Corintios, capítulo 16 y los versículos 1 al 4. Para preparar lo que sigue sobre esta colecta, el apóstol va a presentar el ejemplo de los macedonios, que sin duda ellos habían ofrendado al conocer de mano del apóstol la situación y el propósito de reunir ayuda para ellos. Sin embargo, previo a citar la ofrenda, lo hace refiriéndose a las manifestaciones de la gracia en aquellas iglesias, que conducirá a que aporten recursos para sus hermanos en Jerusalén. Así pues, no era tanto lo que Pablo le había informado, sino la acción de la gracia de Dios operando en ellos. De manera que la ofrenda era una manifestación de la gracia. Dios había dado el ejemplo supremo cuando en su gracia ofrendó a su Hijo, como así señala Juan capítulo 3, versículo 16 y Gálatas capítulo 4, versículo 4. Note que la gracia de Dios expresa el amor en descenso que se acerca al necesitado, otorgándole la bendición que necesita, ya que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Por tanto, la gracia que impulsó a Dios para hacer la obra de redención
produce también el mismo fruto de entrega en el creyente. El Espíritu Santo produce el amor de Dios en cada cristiano. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ya que ese amor genuino y desinteresado se manifiesta en acudir a la necesidad del hermano, cuando dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16. El mismo apóstol Juan hace una advertencia solemne a cada uno, cuando les dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Esta gracia que impulsa al creyente a buscar el bien del otro le había sido dada a las iglesias en Macedonia. Y con esto el apóstol va a estar despertando el interés en los corintios por las necesidades de sus hermanos en Jerusalén. El contraste entre las iglesias era grande. Note que mientras que en Corinto era una ciudad rica, las de Macedonia eran sin embargo pobres, lo que incrementa la dimensión de lo que les va a comunicar. Ha de tenerse en cuenta que el apóstol, él estaba escribiendo la epístola desde Macedonia y va a referirse a las iglesias de aquella provincia considerando su generosidad como una obra sobrenatural, impulsada por la gracia. No siempre se tiene en cuenta que la auténtica razón para dar de lo que uno tiene a otros que necesitan es el efecto e impulso de la gracia divina, particularmente abundante entre las iglesias de Macedonia. También es bueno recordar que fue la iglesia de Filipos que envió en repetidas ocasiones una ofrenda para ayudar en el ministerio del apóstol, incluso cuando estaba preso en Roma, como señala Filipenses capítulo 4, versículos 16 al 18. Siendo la gracia de Dios quien movía a los creyentes para la ofrenda, la gloria correspondía por tanto a Él y no a los creyentes que ofrendaban. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Comienza diciendo este versículo que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. El informe sobre las iglesias de Macedonia presenta dos grandes contrastes. El primero es de una iglesia en gran prueba, pero sin embargo llena de gran gozo, para hacer notar que la prueba consistía en una gran tribulación, ya que ésta procedía de distintos medios, pero especialmente sensible en el comportamiento agresivo de que eran objeto por los judíos. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 6, nos dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. El creyente debe esperar pruebas y tribulaciones. Algunas provienen del mundo. Cuando nos dice que estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Pero todas ellas por permisión divina. Santiago capítulo 1 y versículo 2 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halláis en diversas pruebas. La prueba sirve como medio para que los creyentes se fortalezcan y además maduren espiritualmente, considerando así su fe. Santiago capítulo 1 y versículo 4 dice:
mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Un creyente fuerte está lleno de gozo, y además se manifiesta en iglesias llenas de la plenitud del Espíritu. Gálatas capítulo 5 y versículo 22 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Note que el gozo no desaparece aún en medio de las pruebas, sabiendo de la dirección que Dios le imprime para bendición. Es el gozo que se produce por la posición del creyente en Cristo, el perdón de sus pecados y las abundantes manifestaciones de la gracia. El gozo no está producido por el creyente bajo el influjo de corrientes eclesiásticas, sino por la acción del Espíritu Santo. Y es que los macedonios conocían el cuidado paternal que recibían del Padre, que lo produce y aplica mediante la acción del Espíritu Santo. El ejemplo de los apóstoles es bien elocuente. Habían sido maltratados por dictado del Sanedrín, pero salieron de la aflicción producida, cuando dice: gozaos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5 y versículo 41. Una de las materias pendientes entre los creyentes es aprender a sufrir, ya que no se trata de buscar de ser maltratados, pero sí también estar dispuestos a las pruebas y tribulaciones por causa del testimonio. Sigue diciendo este versículo: y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. El segundo contraste que hallamos es que la profunda pobreza abundaba en generosidad. El término pobreza tiene la raíz que se usa para referirse a un mendigo, es decir, no tener realmente nada. La situación económica de las iglesias no era sólo de pobreza, sino de profunda pobreza, ya que no podían llegar a una pobreza mayor. Habían tocado, por tanto, fondo. Por otro lado, ya se ha hecho referencia a las razones que motivaron una situación de pobreza extrema en Macedonia, pero en tiempos anteriores al cristianismo era una zona rica, especialmente por sus minas de oro, pero cuando Pablo escribe, la economía se había deteriorado y la provincia estaba en profunda pobreza, ya que las guerras, las invasiones de los bárbaros y la acción impositiva de Roma deterioraron totalmente su situación financiera. Es por eso que las ciudades de Tesalónica, de Filipo y Berea, donde estaban establecidas las iglesias fundadas por Pablo, pasaban por la misma situación. Mientras que por otro lado, tanto Corinto era rica y próspera por el comercio que concurría en sus puertos de Lejarón y Cencrea. Realmente no estaban en situación para participar en una colecta abundante. Pero con todo, este estado de falta de bienes materiales no fue razón para que abundasen en generosidad para con los demás. El término es usado 8 veces por Pablo a lo largo de la epístola, en la que 5 aparecen en estos 2 capítulos y tienen connotación con la sencillez, de modo que aquí denota generosidad sencilla, sin otra búsqueda que favorecer al hermano necesitado. Efesios capítulo 6, versículo 5 dice: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Un corazón movido por el Espíritu Santo es un corazón generoso, ya que las 2 características de los macedonios era gozo y generosidad. El gozo abundante produjo abundante generosidad, porque como uno produce al otro.
La verdadera grandeza no está en las posesiones personales, sino en la generosidad de entrega al otro. Note que es la consecuencia de la vida de Cristo en el cristiano. Del mismo modo que Él descendió del cielo a la cruz en un proceso de entrega, así también quien tiene en sí mismo sentir que hubo en Él, como señala Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: Pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Note que la primera característica de la ofrenda es dar con sacrificio. Nótese el testimonio del apóstol, cuando dice: no dieron conforme a sus posibilidades, sino más allá. Los que pasaban por una profunda pobreza fueron ellos capaces de desprenderse de lo poco que tenían. La riqueza auténtica de ellos era su generosidad, ya que no tenían bienes, pero eran poseedores de la mayor riqueza, que era ser generosos. Y como se ha dicho en el versículo anterior, la generosidad implicaba también sencillez, haciendo todo aquello y lo hacían por amor y no para ser vistos. Note el contraste con los fariseos del tiempo de Jesús, que daban mucho y lo daban para ser alabados, como señala Mateo capítulo 6, los versículos 1 al 4. Pero estos cristianos manifestaban absoluto desinterés por ellos y supremo interés por sus hermanos pobres. La Biblia enseña que la ofrenda ha de ser hecha con sacrificio, es decir, tiene que sentirse y costar al hacerla. Así el ejemplo de David, cuando fue a ofrendar sacrificios a la propiedad de Araúna, y éste le ofreció cuanto era preciso para hacer el sacrificio sin coste alguno. Pero David dijo: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Segundo libro de Samuel, capítulo 24 y versículo 24. La ofrenda que no es aceptable es aquella que da de lo que le sobra. Es el ejemplo de algunos ricos en los tiempos de Cristo, que daban grandes cantidades, pero era de lo que le sobraba, mientras que una viuda ofreció una pequeña cantidad, la mínima permitida para la ofrenda, pero era todo cuanto tenía, es decir, todo su sustento. El Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 44, nos dice: entonces respondió Jesús, les dijo: no erréis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Lo que hacía grande la ofrenda no era la cantidad ofrecida, sino la calidad de la ofrenda. Para los ricos, simplemente se desprendían de lo que no necesitaban, pero la viuda dio de lo que era su misma vida, es decir, todo su sustento. Bien pudo haber ofrendado una sola de las 2 monedas que tenía, pero entregaba todo cuanto tenía para vivir. En esto implica el amor hacia los hermanos, como Pablo hace notar, ya que la ofrenda de los macedonios fue motivada por la acción de la gracia en ellos. El amor es el mayor mandamiento y la razón fundamental de la experiencia de vida cristiana. Es el testimonio que el mundo necesita para entender el cambio transformador que el Espíritu hace en la vida de los salvos. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14, nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte.
El amor es la manifestación más evidente de haber nacido de nuevo y de conocer a Dios. La segunda carta de Juan, capítulo 4 y los versículos 7 y 9, dice: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Tengas en cuenta que no se puede hablar de discípulos de Cristo, esto es, de seguidores a Jesús, si no se manifiesta el amor como él lo manifestaba. Juan capítulo 13 y versículo 35 dice: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. El amor se establece para el creyente como un mandamiento. Juan capítulo 13 versículo 34 dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. La Iglesia como comunión de cristianos se manifiesta al mundo, no por lo que cree, sino por cómo ama. De ahí que el amor constituye la identidad cristiana. Sin embargo, algunos viven pendientes, como en los tiempos del apóstol, de las prácticas religiosas, de la ortodoxia doctrinal, de los principios escriturales, haciéndose adoradores de la doctrina, pero sin embargo, por otro lado, ignorando al Dios de la doctrina. Levantan un altar a los principios doctrinales y queman en ese altar el amor hacia el hermano y el prójimo y al mundo perdido. La ofrenda es un acto de fe y dependencia total de Dios, ya que el creyente da sabiendo que Dios proveerá para él. Es la forma en que ofrendaron, por ejemplo, los macedonios. Mateo capítulo 6 y los versículos 32 y 33 dice: Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estos cristianos hicieron una ofrenda grande, más allá de lo que correspondía a su condición, de forma espontánea, es decir, por voluntad propia. Al informe de Pablo sobre la situación de los creyentes en Jerusalén, acudieron a ofrendar, para ellos sin que le hubieran impuesto absolutamente nada. Tampoco debe de olvidarse, a la hora de ofrendar, que todos los recursos del creyente, sean muchos o pocos, no son suyos, sino del Señor, que lo compró para sí a precio de la vida de Jesucristo. La primera carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice: Porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por tanto, es necesario que el espíritu conduzca la generosidad, sabiendo que la ofrenda se hace delante del Señor, que sabe cuánto de lo que es suyo, y además reserva el siervo para sí y cuánto es lo que ofrenda. Note también que el peligro de una ofrenda mezquina es evidente, ya que la misma palabra de Dios nos dice: hay quienes reparten y le es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Proverbios capítulo 11 y versículo 24. Y voy concluyendo con esto. Dice la palabra de Dios que abundancia de su gozo. A pesar de sus circunstancias difíciles, el gozo de las iglesias se elevó por encima de su dolor, con motivo de la devoción al Señor y a las causas de su reino. Dice que estaban en profunda pobreza, es decir,
por debajo de los medios de subsistencia, o dicho de otra manera, pobres en extremo. También nos dice la palabra de Dios la riqueza de su generosidad. La palabra griega que se traduce por generosidad también puede traducirse como liberalidad o sinceridad. Los creyentes macedonios eran ricos en su enfoque exclusivo a hacer el bien, siendo generosos y abnegados para con Dios y para con los demás. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos dice un poquito más adelante, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dice la palabra de Dios que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo pobre. Esta es una referencia a la encarnación de Cristo, ya que Él puso a un lado el ejercicio independiente de todas sus prerrogativas divinas, es decir, dejó su lugar propio con Dios y adoptó forma humana. Y no solamente esto, sino que murió en una cruz, y lo hizo a favor del pecador, de la pecadora, arrepentido que viene a Él en arrepentimiento, reconociendo que es una persona que sin Cristo está verdaderamente perdida y no hay salvación alguna. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora, en este momento, a que tú vengas a Cristo, es decir, a que tú le recibas en tu corazón, a que tú le invites a que venga a ti y que decidas de una vez por todas vivir la vida que Él demanda en su palabra. Para ello, si no lo has hecho nunca, yo te animo a que ahora ores conmigo esta oración y repite lo que yo voy a decir. Señor Jesús, quiero darte muchas gracias. Gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario. Ahora vengo ante ti, pidiéndote perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Me arrepiento de ellos y te recibo como mi Salvador. Gracias te doy. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.